Gustavo Adolfo Mesa Cuadra es el ministro de Relaciones Exteriores y se encuentra en estudios para conversar sobre el fallecimiento de uno de los diplomáticos más ilustres del Perú, Javier Pérez de Cuéllar. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Alejandra. Efectivamente estamos afligidos por el fallecimiento del embajador Pérez de Cuéllar el día de ayer. También tenemos, nos reconforta, ¿no?, las muestras de solidaridad y mensajes que venimos recibiendo de todo el mundo, porque él es uno de los peruanos más ilustres y destacados a nivel mundial. Hemos transmitido nuestro pesar a la familia, a los hijos del embajador Pérez de Cuéllar, y estamos preparándonos para los funerales que tendrán lugar el día sábado, ¿no? Va a haber un velatorio también en Torre Tagle el día viernes. ¿Tuvo la oportunidad de trabajar con él? Sí, tuve el privilegio de trabajar con él cuando él fue el canciller del Perú y primer ministro durante el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua. Me ocupaba de los asuntos de América del Sur y viajamos en varias oportunidades a tratar temas de América del Sur, en reuniones cumbres de la Comunidad Andina, los temas andinos, y pude apreciar directamente la calidad profesional, el conocimiento, el don de gentes y cómo se destacaba nítidamente como un gran diplomático en la escena internacional. Ha tenido una carrera envidiable para cualquier diplomático en el mundo. Ha visto sucesos históricos como el fin de la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de las Naciones Unidas, fue el primer embajador peruano en la Unión Soviética. Digamos que puestos que para un diplomático son claves en el contexto histórico. ¿Qué cree que fue la principal característica profesional que tenía Javier Pérez de Cuéllar que lo hizo poder desempeñarse bien en todas las funciones que ocupó? Bueno, él era un peruano universal, una persona que se cultivó mucho, tenía una gran cultura, podía tratar con cualquier interlocutor y además yo creo que él tenía una gran sencillez que permitía una enorme empatía con sus interlocutores, lo que es esencial para toda negociación. Él fue sobre todo un gran negociador. Él tuvo que enfrentar problemas muy serios desde que asumió la Secretaría General de Naciones Unidas, como la guerra de Irán-Irak. Durante su periodo es uno de los periodos más activos de Naciones Unidas en la solución de numerosos conflictos a nivel mundial. Así que yo creo que eso, y él se ponía, como se dice, en los zapatos de la otra persona para enfrentar gravísimos problemas que tuvo que hacer frente durante sus gestiones, ¿no? Claro. Y se reunía con personajes como Saddam Hussein, por ejemplo, ¿no? El conflicto Irak-Irán. Situaciones que podrían ser incluso impensadas hoy, ¿no? Ese tipo de negociaciones ya no se ven de manera tan frecuente. Los conflictos se están resolviendo a nivel internacional de una manera muy distinta. Es verdad, era el fin de la Guerra Fría, donde Naciones Unidas había tenido dificultades para cumplir con su mandato, ¿no?, de contribuir a la paz y seguridad internacionales, pero se dio un periodo en que esta situación cambia, ya a él le toca los finales de la Guerra Fría, y en ese momento realmente él logra una actitud de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en la medida en que él les da la confianza de que él va a actuar como un interlocutor imparcial, y eso le permite a él intervenir, como dice, con estos actores tan importantes con los cuales estableció una enorme relación de trabajo, como Gorbachev, George Bush padre, Margaret Thatcher, Mitterrand. Usted dijo que trató con personalidades de todo nivel y de todo ámbito de la política mundial. Definitivamente, para poder reunirse con personajes de ese tipo y poder entablar negociaciones se necesita una gran calidad humana, primero, y segundo, intelectual, una capacidad intelectual muy destacada. Él decía que la lectura, por ejemplo, era el único mecanismo para poder acceder a un gran conocimiento, y hacer un gran conocimiento era una única manera de ser un buen profesional y una buena persona, ¿no? De alguna manera él comunicaba y trataba de dejar eso a los que le seguían. Sí, él era una persona muy sencilla y accesible. Asequible. Él alternó con muchos jóvenes, me consta en la época que yo le comentaba en el gobierno de Valentín Paniagua, cómo él conversaba con los diplomáticos jóvenes, transmitía su conocimiento. Realmente fue un ejemplo, y lo sigue siendo y lo será para los futuros diplomáticos. Es un referente
hemos tenido conversaciones, yo recuerdo mucho en estos viajes, o él contaba su vida, cómo empezó desde los puestos más modestos en la Cancillería, porque en esa época uno entraba haciendo trabajo administrativo, él trabajaba y estudiaba, pero él tuvo siempre esa sensación de que él era un servidor público, su vocación era servir no solamente al Perú, sino a la comunidad internacional, a la humanidad. Y yo creo que ese compromiso, esa visión de él como un servidor, le otorgaba una enorme confianza. Él me dijo una vez, en una de estas oportunidades, que sentía que era una persona afortunada, que a veces la vida podía traerle dificultades, pero él siempre sacaba de eso algo positivo. Me dijo, yo me siento un hombre con estrella. Hemos tenido algunas veces problemas, pero siempre hemos tenido la suerte de seguir adelante. Y eso ha pasado, su vida ha sido así. Incluso hubo dificultades cuando en un momento lo propusieron de embajador al Brasil, no fue ratificado por el Senado del Perú. Sin embargo, a poco tiempo fue propuesto para secretario general y elegido a este puesto más importante para la diplomacia mundial. Claro. El Perú muchas veces no es tan agradecido con sus peruanos más ilustres en un inicio, ¿no? Y uno de los casos podría ser la elección en el 95 en la que él postuló con el partido Unión por el Perú, en la que, bueno, no pasó a segunda vuelta. Perdió la oportunidad el Perú tal vez de tener como líder a un presidente con una carrera intachable y con un gran amor por el país. Bueno, él era un gran estadista, ¿no? Y lo demostró después como presidente del Consejo de Ministros, donde contribuyó enormemente al retorno de la democracia al Perú. Así que yo creo que él tuvo una vida excepcional y tuvo en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Entonces yo creo que él contribuyó enormemente al Perú como diplomático prácticamente toda su carrera. Luego como representante en el Consejo de Seguridad, él fue presidente del Consejo de Seguridad cuando fue representante del Perú en Naciones Unidas. Y como digo, al final de su vida como canciller, ¿no? Para el cual estaba excepcionalmente calificado, y primer ministro, principal consejero de Valentín Paniagua, y creo que el aporte que ha hecho él a la política peruana, al país en general, y a la diplomacia mundial, a la paz y la seguridad internacionales, es excepcional. Es un legado del que todos los peruanos debemos sentirnos orgullosos. Bueno, y aprovechar a veces estas fechas tan tristes para recordar ese legado y no dejar que pase desapercibido. ¿Cómo se le va a recordar por parte de la Cancillería? ¿Se le va a hacer algún acto especial? Sí, va a haber, como digo, lo vamos a tener estas homenaje el día viernes, ¿no? Y para la Cancillería va a ser también muy importante el tenerlo a él como un referente permanente. Vamos a designar una de las salas que ya hay una sala, pero vamos a dar a una sala de mucho realce, que será denominada con el nombre de Javier Pérez de Cuéllar, ¿no? Bueno, recordar la historia de Javier Pérez de Cuéllar es recordar la historia internacional. Entonces, definitivamente una sala así va a ayudar a educar a Es verdad, nosotros peruanos. estuvimos con su familia, con sus hijos, en un homenaje que se le hizo por motivo de sus 100 años. Esto fue hace muy poco, el 19 de enero, y en esa oportunidad escuchamos de su propia hija que para él Torre Tagle era su casa, ¿no? El Palacio de Torre Tagle, su casa, porque dedicó tantos años ahí al servicio del Perú, y entonces hemos encontrado un lugar especial para recordarlo permanentemente en el propio Torre Tagle. Y para que sea su casa por siempre, y también muchos peruanos puedan visitarlo ahí y recordar su legado. Correcto, ese es el objetivo. Bien. Quisiera, no por desmerecer el tema, hacer un pequeño comentario tal vez sobre el pedido de extradición de Alejandro Toledo. Ya se aceptó el pedido de extradición y se le ha negado la fianza en Estados Unidos. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, todavía hay algunas etapas del proceso que están en curso. Esto no es un tema de un día a otro, ¿no? Pero está avanzando, como usted ha señalado. Vemos que está conduciéndose de la manera correcta para los intereses del Estado peruano. Como usted señala, se ha negado este tema. Hay un tema también de repatriación de algunos activos. Así que esperamos esto se desarrolle positivamente en los próximos meses. ¿Hay un plazo aproximado? No, pero pensamos que más temprano que tarde esta extradición se va a producir. Perfecto. Bueno, y finalmente, si tuviera que
resumir, volviendo al tema de Javier Pérez de Cuellar, la influencia personal que tuvo Javier Pérez de Cuellar para usted en su carrera. ¿En algún momento fue un ejemplo, como una especie de estrella del norte a la cual apuntar personalmente en su carrera? Siempre, desde el inicio, ¿no? Yo cuando entro al servicio en los años 80, él justamente estaba de secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, para mí era un referente permanente, ¿no? Tener a un peruano en la más alta posición de la diplomacia, en los estudios en la Academia Diplomática, su texto de Derecho Diplomático era un texto fundamental, así que lo seguíamos permanentemente. Para mí fue un privilegio enorme muchos años después, como digo, haber trabajado de alguna manera cercana a él en estos temas cuando él fue canciller, así que permanentemente, y además, como usted sabe, yo antes de ser canciller serví en Naciones Unidas, así que su legado, su aporte a Naciones Unidas era un tema permanente. Cuando nosotros asumimos también la presidencia del Consejo de Seguridad, porque el Perú estuvo en el Consejo los años 2018-2019, me tocó también presidir el Consejo de Seguridad y en esa ocasión permanente, la referencia a Pérez de Cuellar era permanente, ¿no? Sabíamos que él había hecho enormes contribuciones para la paz, incluso sobre el funcionamiento y el rol del propio Consejo de Seguridad en cómo éste debía interactuar con el secretario general para hacer más efectivo su rol en favor de la paz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Definitivamente es un momento, por un lado triste, pero por otro lado también positivo, porque nos da la oportunidad de recordar lo que este peruano ha dejado al país y también dejarnos un ejemplo a todos, ¿no? Qué bueno sería que todos pudiéramos dejar ese tipo de legado para las futuras generaciones. Muchas gracias. Es un ejemplo para todos nosotros, como usted dice. Muchísimas gracias.